Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo contestar las páginas 74 y 75 de la Guía Santillana de sexto grado, en la edición del 2020-2021. Muy bien, en la primera sección nos habla acerca de los prismas y la segunda hoja nos habla acerca de las pirámides, que como ustedes saben son cuerpos geométricos. Antes de comenzar a contestar estas hojas, voy a tener que darles una explicación corta acerca de los cuerpos geométricos para poder recordar información que vamos a necesitar durante el desenvolvimiento de esta clase. Lo primero que tenemos que recordar es que los cuerpos geométricos hay de muchísimos tipos y para que todo quede más claro y haya menos confusiones, podemos dividirlos en varias categorías. Principalmente los cuerpos geométricos se pueden dividir en dos tipos, los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros son todos aquellos cuerpos geométricos que tienen caras planas y recuerda, no es lo mismo una figura geométrica que un cuerpo geométrico. Un cuerpo geométrico tiene volumen. Podría decirse que si lo resumimos de alguna manera es que en cierta forma es como si se pudiera tocar. Sé que aquí las imágenes no se pueden tocar y siguen siendo cuerpos geométricos, pero la manera en la que yo regularmente les explico a mis alumnos es que una figura es plana totalmente y un cuerpo geométrico tiene forma, por decirlo de alguna manera. A lo mejor no es la explicación más exacta, pero puede que te ayude a recordar cuáles son los cuerpos geométricos. Como decía, los poliedros tienen sus caras planas, no hay ninguna cara curva o redonda y se pueden dividir en tres tipos principales. El cubo, cuyos lados son totalmente iguales de cualquier espacio, el prisma o los prismas que tienen gran clasificación y que se distinguen porque tienen dos bases iguales y porque sus lados son rectángulos, que ahorita lo vamos a comentar a profundidad, y las pirámides, que su principal característica es que terminan en punta. Y bueno, del otro lado tenemos los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen caras curvas, como puede ser el cilindro, el cono y la esfera. En ocasiones pasa que al cilindro lo clasificamos como prisma circular. Esta definición no es exactamente correcta, ya que como te dije, todas las caras son planas para que sea un poliedro, por lo tanto el cilindro no puede ser un prisma. Muy bien, considerando esa información, nos vamos a ir ahora sí a una clasificación específica. En esta lección que vamos a contestar sobre la guía, lo principal es que descubras las diferencias entre prismas y pirámides. No obstante, antes de eso debes de saber o poder clasificar los cuerpos geométricos en prismas o en pirámides, es decir, saber si se trata de un prisma o una pirámide con solo verlo. Puedes creer que es fácil y en realidad sí lo es, simplemente es que los observes y mires las características que comparten y aquellas que los hacen diferentes. Aunque vamos a trabajar después con cilindros, con conos y esferas, ahorita lo principal es que te centres en prismas y pirámides. Creo que es fácil que distingas que las pirámides terminan en punta, es su principal característica, y que su nombre de la pirámide depende de su base. Por lo mismo, los prismas son muy parecidos. Por un lado tenemos en que todos sus lados son rectángulos, si pueden ver, excepto en el cubo que son cuadrados porque son iguales, pero sus lados son rectángulos y lo principal de su nombre es que toman el nombre de la base, que es lo que varía entre cada uno. Aquí son triángulos, aquí es un cuadrado, aquí es un hexágono y así sucesivamente. Creo que los que te pueden causar más conflictos son aquellos que se parecen, como son estos. Para ellos debes de contar la cantidad de lados que tiene la figura de la base y descubrir o recordar cuál es el nombre de esa figura. Si tiene 5 lados es un heptágono, por lo tanto el prisma es un prisma pentagonal, perdón, 5 lados es un pentágono, disculpen, y es un prisma pentagonal. Si tiene 6 lados es un hexágono, por lo tanto el prisma es hexagonal. Si tiene 8 lados es un heptágono y por lo tanto el prisma es hexagonal. Así que puede haber muchísimos tipos de prismas y recuerda, solo es descubrir cuál es el nombre de cuál es la figura de la base y con eso vas a tener el nombre del prisma agregando la palabra prisma. Como aquí tengo las principales que son el triangular, el cuadrangular, el pentagonal, hexagonal y como ya te mostré también existe el heptagonal. Muy bien, creo que con eso se podría resumir un poquito más la información. Vamos a hacer esto. Leemos el cuadro de información que dice, si se tiene un polígono cualquiera, por ejemplo un triángulo, que no es lo mismo polígono y poliedro, recuerda que el polígono es la figura de varios lados, y el poliedro ya dijimos que es muy parecido, pero es una cuestión de cuerpos geométricos que tienen volumen. Y aquí te dicen, por ejemplo, se tiene un triángulo y se traslada hacia la derecha, se obtendrá un triángulo igual que el primero, pero desplazado de este una cierta distancia, como se puede aquí. Tenemos dos triángulos. Las medidas de los lados del triángulo y sus ángulos son idénticos, es decir, los dos triángulos son igualitos. No se modifican con la traslación.
de modo que los puntos iniciales A, B, C ahora serán AB, AU, BU, y C, que dice, si se unen sus vértices se habrá construido un prisma, porque lo alargaste y uniste cada una de sus vértices con la contraria de la misma letra, como pasa aquí. A eso se le define como la altura de ese prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico que tiene dos caras paralelas y su altura es igual que la distancia que hay entre ellas, como ya lo comentamos. La actividad de esta primera hoja es muy sencilla. Dice que relaciones las columnas. Te da unas características y el nombre de ese prisma, y aquí en medio aparecen algunos cuerpos geométricos y tú tienes que saber de cuál se trata considerando las características que ahí te aparecen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no te quise mostrar como tal la respuesta directamente, por eso tapé aquí. Vamos a estar leyendo y con eso vamos a descubrir de cuál se trata. Si dice que tiene dos bases pentagonales y 5 caras laterales rectangulares, recuerda lo que yo te mencioné. Las bases, al decir bases, te está diciendo que son dos, por lo tanto, es un prisma. Y pues eso es lógico porque todas las respuestas son de prismas. Entonces, recuerda lo que mencionamos, el nombre tiene que ver con la figura. Si te dice que tiene dos bases pentagonales, eso quiere decir que su base es un pentágono. Por lo tanto, hay que relacionarlo con la figura que tenga bases pentagonales o de pentágono y por lo tanto, con el prisma pentagonal. De esta manera dice, si muestra dos bases triangulares y 3 caras laterales rectangulares. Al decir bases triangulares, el prisma es exactamente, el triangular. Busca el prisma que tenga bases triangulares. Luego aquí, posee dos bases cuadrangulares y 4 caras laterales rectangulares. Las caras laterales, como mencionamos anteriormente en los prismas, siempre van a ser rectángulos. Y aquí te dice que las bases son cuadrangulares, eso quiere decir cuadrado. ¿Cuál prisma es? Exactamente, el cuadrangular. Busca aquí la figura que tenga bases de cuadrado. Luego dice, presenta dos bases hexagonales y 6 caras laterales rectangulares. Ya sabemos que en los prismas son rectangulares, nos centramos en la base. Las bases son hexagonales, eso quiere decir un hexágono con 6 lados, por lo tanto es el prisma hexagonal. Y por último te dice, tiene dos bases octagonales y 8 caras laterales rectangulares. La cantidad de caras laterales varía dependiendo de la base, si te fijas. Al ser hexágono y tener 6 lados el hexágono son 6 caras laterales. Al tener 8, pues van a ser 8. Y la base octagonal es la que tiene 8 lados la figura. De esta forma, ahora sí ya te puedo mostrar cómo es que queda la respuesta. Si te fijas, lo unimos directamente con la figura y partiendo de ahí con su nombre. Muy bien. Pausa el video si quieres verificar tus resultados. Te recomiendo usar colores diferentes para cada uno. De preferencia trata de usar el de la figura para que sea más distintivo. Si no, puedes usar cualquier color. Y nos vamos a la siguiente página. Ahora nos habla de las pirámides y dice, dado un polígono, si se dibuja un punto fuera de este y se unen los vértices con dicho punto, entonces habrá construido una pirámide. Se pone un punto fuera de la figura y luego unes los 3 vértices con ese punto. Por ejemplo, si hay un triángulo y un punto fuera de la figura plana, al trazar 3 líneas que vayan cada uno de los vértices del triángulo a dicho punto, se tendrá una pirámide triangular. Donde está el punto negro se llama cúspide y también es conocido como ápice, ese punto donde se unen todos. Este cuerpo geométrico tiene 4 caras triangulares y su altura es igual que la distancia entre el punto negro y el centro de la base de la pirámide. Siempre la altura de la pirámide va a tener que ver con su cúspide o ápice. Muy bien, nos vamos aquí. Marca con una palomita si las afirmaciones son correctas. Mariana y sus amigos están tratando de determinar las propiedades que tienen las pirámides. Cada quien hizo una de las siguientes propuestas. Dice, todas las pirámides tienen caras triangulares. Voy a enseñarte una imagen para que tú me digas si eso es verdad. Muy bien, aquí tenemos una imagen donde vienen algunos ejemplos de pirámides. Mira todas las figuras, todos sus lados y sus bases también. ¿Son triangulares? No, ¿verdad? Si te fijas, las caras laterales sí lo son en todas, pero las bases no lo son. Entonces, ¿qué opinas de tu respuesta? ¿Cuál sería la correcta? ¿Es verdad o es mentira? Recuerda que aquí te están preguntando sobre las caras, no sobre las bases. Exactamente, es verdad, porque las caras todas son triángulos, las bases son lo que no lo es. ¿Cualquier pirámide tiene una cúspide? Mira las pirámides, ¿todas tienen cúspide? Exactamente, todos tienen esa punta o vértice, por lo tanto también. ¿Todas las pirámides tienen al menos 2 caras paralelas? ¿Sus caras son paralelas, se pueden alargar y no se juntan en ningún punto? Al contrario, todas se juntan, por lo tanto esa afirmación es falsa y no se pone palomita.
¿Una pirámide puede tener como base cualquier polígono? Recuerda que esto puede variar. Entonces, aquí es un triángulo, un rectángulo, un pentágono. Eso quiere decir que nuestra afirmación es exactamente verdadera. ¿Y todas las pirámides tienen al menos 3 caras rectangulares? ¿Las caras de las pirámides son rectángulos? No, ¿verdad? Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Ahora nos vamos a la última sección. Escribe la cantidad de figuras geométricas que se necesitan para construir las pirámides. Aquí simplemente vamos a elegir de las que necesitamos. Por ejemplo, la pirámide triangular, que es esta. Fíjate qué figuras necesitas. Como puedes ver, ocupas un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos y el lado que no vemos son 4 triángulos. Entonces, si nos damos aquí, ¿ocupamos triángulos? Sí. ¿Cuántos? 4. ¿Rectángulos se necesitan? No. De estos no, pentágono tampoco, de este tampoco y octágono menos. Ahora, pirámide hexagonal. Necesitamos la pirámide que tiene un hexágono en la base. Por lo tanto, sería esta. Quiero que mires cómo está compuesta. Tiene un hexágono y vamos a contar sus lados. 1, 2, 3 y 3 del otro lado son 6. Entonces, 6 triángulos y un hexágono. Nos regresamos. ¿Ocupas triángulos? Sí, ¿verdad? 6. Cuadrados no, rectángulos no, pentágonos no, un hexágono y octágonos no. Vamos con octagonal. Aquí creo que ya le habrás agarrado el ritmo. ¿Se ocupan triángulos? Vamos a ver. En este caso no tenemos la pirámide octagonal, pero sabemos que está compuesta por un octágono. Por lo tanto, inmediatamente ponemos 1. Al ser un octágono, imagínate que esto lo uniste con una cúspide. ¿Cuántos lados triangulares vas a tener? Recuerda lo que mencionamos sobre que cada lado implicaba una cara. Exactamente, 8. ¿Necesitas alguna de estas figuras? No, ¿verdad? Para las pirámides no las estamos usando, o mínimo en la octagonal no la necesitas. En la rectangular, al ser una pirámide rectangular, ocupas un rectángulo. Va a ser muy parecida a la cuadrangular, solo que tiene un rectángulo en la base. Entonces, un rectángulo. ¿Y cuántas caras triangulares? 1, 2, del otro lado 3 y esta 4. Por lo tanto, serían triángulos, ocupas 4. Cuadrado no ocupas porque es rectangular, no cuadrangular. Rectángulo 1 y de las demás figuras no las necesitas. Y el pentagonal, por lógica, es la que tiene un pentágono, que es esta. El pentágono tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, las caras triangulares, ¿cuántas serán? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 triángulos y un pentágono, ¿verdad? ¿Triángulos cuántos se ocupaban? 5. Cuadrados ninguno, rectángulos ninguno, el pentágono ocupas la base, el hexágono no se necesita y el octágono tampoco. Muy bien, como puedes ver, estas 2 hojas estuvieron muy fáciles. Espero que el video te haya servido. No olvides dejar tu manita arriba, suscribirte y nos vemos la siguiente vez. Adiós.